Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Sociocultural BAPEC. Esta noche, de nuevo, estamos en nuestro espacio de Cineforum, esta vez comentando una película danesa que, aunque es larga, no cansa. Es sumamente interesante los conflictos internos del personaje principal que esta película presenta. Buenas noches, Lenin Paulino, bienvenido. Buenas noches, Cecil. Bien, así como tú dices, esta película que dura casi 3 horas, 2 horas 47 minutos, pero de verdad no se siente y está muy bien concatenada. Y al igual que otras películas, aunque no de tan larga duración, es muy bien llevada por los protagonistas, específicamente el protagonista que encarna el personaje de Pedro el Afortunado. Esta película yo pienso que tiene muchos elementos que pueden tildarla de una muy buena obra cinematográfica y avalada por un director y el texto que sirve de sustento, autoría de un premio Nobel de 1917, lo que hace que la historia comience planteándose como una película de época, pero al mismo tiempo muy dramática. Yo pienso que debemos de ver algunas imágenes para recordar capítulos bueno, más que capítulos, escenas. Hablo de capítulos por lo del libro y la duración de la película, que realmente tiene una edición planteada como si fueran capítulos y las transiciones que se dan entre una época y otra. Así que vamos a recordar y ver cómo podemos enlazar distintos hilos para analizar y conversar esta película. Nos complace informarle de que ha sido admitido en la Universidad de Tecnología Avanzada. Un dibujo de un sistema de canales que atraviesa Jutlandia y conectará dos mares. Acortará la distancia en barco y conectará las ciudades de reciente construcción. Convertirá a nuestro país en una nación moderna y autosuficiente. Mire, señor Sidenius, cuando uno es joven como usted, no debería tener ambiciones, salvo la ambición de aprender. Tengo entendido que anda buscando gente con buenas ideas. Alguien como usted es lo que la sociedad necesita. Que destaque sobre tanta mezquindad, que demuestre que es posible conseguir algo único y asombroso. Tal vez el señor Salomón pueda imaginarse ciudades, todas iluminadas con alumbrado electrónico, cosechado del viento y del mar. Y como usted, que proviene de generaciones de clérigos, opta por el camino de la tecnología. ¡No haya descanso! ¡Quien ose desafiar al señor! Es que carece de tacto para comprender que debe mantenerse lejos de mí. Un hombre con un mínimo de amor propio puede llevar a cabo lo que se proponga, a cualquier precio. La suerte es la guardiana de los necios y la fortuna el padre de los pesares. Desea ser mía, ¿verdad? Sí. Creo que hoy tienes el mundo a tus pies. Bien, aquí vimos los trailers que realmente están fundamentados en muchas frases que más adelante podremos ir comentando. Y es una de la parte reflexiva de la película. El director lo maneja a través de citas, que era una manera de darle credibilidad a, a lo que se estaba desarrollando. Algo que a mí me encantó de la película es que muchas cosas no la dice, sino que la muestra y te va construyendo contexto a partir de mostrarte, sobre todo los entornos sociales y los contrastes que se dan entre los restaurantes, los interiores de los restaurantes, entre las habitaciones, entre los espacios domésticos, entre los sectores, los entornos de los barrios y los residenciales. O sea que tiene una estrategia que no solo nos mantiene conectados, sino que nos va poco a poco dando insumo para comprender los perfiles de los personajes, las emociones, tanto que viven los personajes como la que nos ponen a sentir los directores, a veces momentos tan fuertes como en esa escena donde él le dice a su primera compañera, eh, por mi bien, no hagas ver que me conoce. Eh, bueno, y con esto entrar en todo el debate, incluso un debate moral de identidades y de ambiciones.
Bueno, pues vamos a ver quién Bueno, pone mi ahí pequeña Cecil. muy de acuerdo contigo con el asunto de que cómo utiliza los ambientes para, sin decirnos, ir presentando donde las locaciones de la película y todo. Por ejemplo, cuando Pedro llega a la gran ciudad o a la ciudad, vemos que el barrio donde él está es un barrio que está lleno de gente pobre en la calle, niños descalzos, niños sucios, sentados en el piso. Y ahí es que él llega a buscar una habitación, porque Pedro llegó sin un clavado en el bolsillo, o sea, sin un centavo. Su papá, mm, que yo pienso que tal vez él pensaba que iba a tener, aunque fuera un pequeño apoyo, obviamente ellos no eran una familia pudiente, ¿no? El papá le niega el apoyo económico y lo que le da es el famoso reloj que vemos en muchas ocasiones en la película. Y sin embargo, él le rechaza el reloj. Entonces ahí vemos cómo el papá eh, es un religioso fundamentalista, dice Diamela, hablando fuera de cámara, que ella leyó que eran luteranos, ¿verdad? O Sí, sea, obviamente son cristianos, protestantes cristianos, luteranos. y son muy de una religiosidad muy arraigada, donde aparentemente la idea de modernidad se siente como que es una rebelión contra Dios. Y el hecho de que él tenga ambiciones también lo cataloga como una persona poco humilde, también como rebelándose hacia la autoridad de Dios. Entonces vemos ese conflicto entre él y su crianza, entre él y su padre, y cómo se ve que el padre ha sido un padre duro, que aún a él así ya adulto lo abofetea. Y él en un momento le dice, dame otra vez como tú sabes hacerlo. O sea que se ve que él recibía sus buenos golpes de vez en cuando. Sí, tú has tocado tres puntos muy importantes. Primero, lo del reloj, que estratégicamente va llevando y es un elemento de tiempo. Y la película tiene mucho de tiempo, el paso del tiempo. Y ese reloj se convierte no solo en un registro de tiempo, sino en un elemento de conexión. Y al mismo tiempo la perpetuidad del conflicto familiar, aun cuando él sale y reniega de la familia y, y aparentemente olvida, rompe y niega a la familia, pero él, su conflicto interno sigue presente. Y el reloj ahí es fundamental, que miren, nos acompaña desde el principio hasta el final de la película, aparece, desaparece y siempre entra en un tema muy neurálgico en la vida de Pedro. El otro tema es el papel, el rol del padre, o sea, esa disciplina extrema y los conflictos a futuro de estos niños. Yo todo el tiempo pensé en Kafka, entre la relación de Pedro y su padre. Pensé en la relación de Frank Kafka, su padre y su familia, y el libro Las cartas a mi padre, donde Kafka dice, y eso fue una catarsis para Kafka, que Pedro no vivió esta colección de cartas que le envió al padre y que el padre nunca leyó, pero que en Kafka sí surtieron su efecto de haber exteriorizado todas esas cosas que él venía guardando de niño, pero también lo bonito de ver cómo él tiene la oportunidad de trascender con su niño. Y esa parte cuando el niño rompe el molino y que el niño viene como a pedirle perdón, que era lo que el padre esperaba, esperó todo el tiempo hasta la muerte, que él volviera a pedirle perdón y él nunca volvió. Sin embargo, su niño sí viene, le trae una cruz y él le pregunta, ¿le tiene miedo a tu padre? Y el niño dice, no te tengo miedo. Mueve la cabecita. Pero yo pienso, primero yo creo que él no le trajo una cruz, sino lo que él creía que era un Entendí, era el molino. molino. Sí, él le trató de, así rústicamente, de hacer un molino.
Pero yo pienso que cuando él le responde que no le tiene miedo, no está siendo sincero, porque eso es lo triste de la situación de las personas que han recibido como violencia en su vida, es que aunque las rechazan, las replican, tienden a replicarla y es efectivamente su padre era así, muy austero, muy disciplinario y él lo está repitiendo con su niño, lo está repitiendo. Pero A todo, al principio, perdón, Cecil, el niño como no se le rinde ni le No. pide perdón, lo que hace es que se va corriendo. O sea, se parecía mucho el temperamento al de su papá, realmente. Así es. Y pensamos que él se va a integrar a esta familia, pero la misma esposa le dice, tú no te sientes cómodo acá. ¿Y en qué momento él aprovecha y se va? Sí, fuerte en el cumpleaños. Una cosa, Lenin, que yo tenía pendiente preguntarte, la relación la del restaurante, la primera que le ayudó, que le dio, le prestó dinero, una serie de cosas. Ese personaje, siempre esperaba que en algún momento iba a volver a salir algo y nada, lo ignoraron de ahí por delante. Eso me pareció como un fallo, me parecía a mí de la película que a ella jamás la volvieran nada, que tú te quedaras sin saber qué pasó, qué fue de ella. Mira, yo pienso que esa mujer tenía, tenía una historia de vida que le permitía entender esos abandonos y entendía un poco la dinámica de la relación. Y poco a poco ella se fue preparando, pero además era una mujer que aunque joven, se veía muy madura. Mira los trabajos que tenía, incluso su trabajo como modelo de desnudo, que es un punto muy importante. Esa transición de una sociedad tradicional a la modernidad, que es el punto focal de la película. O sea, lo que él está tratando de vender es el demonio de la modernidad en una sociedad tradicional que no entiende mucho esto, porque ese debate se está dando en las universidades y en un sector de una clase a la que él no pertenece. Entonces yo pienso que esta muchacha primero tenía mucha madurez y lo aceptó además que él tenía esa capacidad de camuflajearse y de cambiar de entorno. Mira, con la prometida. Y también Como aparece y desaparece. otra cosa importante me pareció a mí, que en ese tiempo que uno piensa, bueno, ya el siglo pasado, cómo realmente sí se veía muy normal que la muchacha saliera embarazada, la mamá lo supo, la mamá sabía que ella iba a irse a hacer el aborto, y eso se veía como normal en esa clase, y se veía un sitio muy lindo con otras muchachas más que estaban como en reposo. Eso me pareció a mí como muy moderno para la época, pero parece que sí. pero yo no sé si era muy normal, ¿entiendes? Pero porque creo que siempre ha existido que algunas muchachas salen embarazadas fuera de matrimonio y en este caso eran gente muy pudiente. La mamá se la llevó cuando ella le dijo que iba a ver a la amiga, la mamá lo sospechó y ella se lo confirmó. Entonces, no Sí. creo que es que la mamá lo viera como normal, sino simplemente era la solución normal en esa época. Jamás poner públicamente que ella estaba embarazada fuera de matrimonio, sino vamos a darle la solución a esto. Y por supuesto, una solución de gente rica. No ir a un barrio como hacen algunas muchachas, no, ir a una clínica popis, vamos así decirlo, una clínica popis en eh, lejos, ¿verdad? No, no en su ciudad. Y obviamente una clínica donde estaban tratadas como VIP. Actualmente no lo es, sigue siendo un tabú, perdón, y miren en qué está el debate a nivel legislativo en el país con el tema de las tres causales. O Sí. sea, lo que sí plantea la película es esa transición que se está dando y esta chica es la que representa las ideas de avanzada. Desde el principio de la película, el padre dice, ella estudió historia y literatura. Sí. Y su discurso, él dice,
en el primer contacto que tienen en una mesa, él dice, nunca nadie había explicado como mis intenciones de una manera tan bien expresada. Y ella tiene una madurez emocional, lo que no quiere decir que, que fuera seducida y que actuara con elementos de la pasión propio de una mujer joven y, y con los sentimientos desbordados. Pero sí, ella representa esas ideas avanzadas y al final termina con lo que eran las ideas de progreso de las mujeres de la época, que era creando un espacio para ayudar a resolver a través de la educación los problemas de la gente más necesitada. Pero el Ella era otro de punto, avanzada, sí, sí, definitivamente, Yo porque quiero ella retomar podía ahí elegir su novio. unas ideas. Primero, recordar que la mamá le dice, no se lo vamos a decir a tu papá. Yo te voy a conseguir el dinero que tú necesitas. O sea, papá no puede saber esto, porque eso para su padre probablemente era un desencanto muy grande, ¿no? Esto. Entonces, por otra parte, volviendo a la camarera, y yo uniría a la camarera, a Jacoby y a la esposa del final, a las tres, en un mismo tipo de relación. Y para mí eran unas relaciones utilitarias. Yo entiendo que Pedro no, no amaba a nadie, yo pienso. y Yo ella se pienso lo que él, dijo. sí, que él no amaba a nadie, que él tenía, Así ella mismo. intentaba que él le dijera, te amo. Y le decía, lo trataba de ayudar a que se lo dijera, él no podía decirlo. No le salía de adentro. Entonces yo entiendo que la camarera fue útil hasta que ya no la necesitó más. Cuando pudo encontrar otro nicho, porque mientras tanto ella le servía de ayuda, ella le sacaba comida del restaurante y le llevaba, y ella le prestaba dinero, le daba sexo, entonces ella era un objeto que le era útil en ese momento. En el momento en que ya no era útil más, la saca de su vida, como pasa también con Jacobi. O sea, una mujer que le representa quizás todo lo opuesto a la camarera, no solamente por la clase social, sino también por la educación, por las maneras y también porque ella le muestra interés en lo que él está haciendo. Ella muestra interés y comprende la importancia de sus diseños, de sus sueños, mientras que la otra no quería, la camarera no quería que le hablara de eso la aburría a ella. Entonces, ellas son como dos polos opuestos en la vida de él. Y entonces luego al final viene la tercera, todavía más opuesto, porque es para él regresar a sus orígenes, regresar a la vida rural, a la vida tranquila, como quien dice, abandonar sus sueños. Tal vez no los había abandonado, pero no los estaba ejecutando. Se lo pasaba sin implementar, ¿no? Entonces, yo pienso que toda la película es la muestra de un conflicto interno que él tiene entre sus aspiraciones, sus sueños, sus pasiones, y luego los conflictos que tiene por la forma en que fue criado, porque todo el mundo en una relación y fuera de una relación arrastra consigo su árbol familiar. Todos los conflictos Gloria. que hay en la familia, uno los trae, aunque uno no lo crea, y él los llevaba muy claramente, ese arrastre de su trauma familiar, de su árbol familiar, de la forma en que fue criado. No podía desprenderse de eso y vivía en un constante conflicto entre lo que él quería lograr y lo que él sentía que tal vez era lo que se esperaba de él por ser de la familia que venía. Sí, Y bueno, el yo, ego de él era tremendo, el ego, incluso hacerse la estatua, allá Sí, la sí, escultura. O sea que él, yo me encuentro que él siempre, él nunca fue, bueno, lo decía todo, él no era humilde para nada, incluso cuando se fue con la tercera, que él como que fue demasiado rápido, que él se quiso quedar y hacer esa relación. Él estaba viviendo ahí de comodón sin trabajar ni nada, porque lo estaba sosteniendo el suegro.
Y él estaba haciendo su proyecto y su cosa, pero nada, hasta que le dijeron, pero mira, tú puedes hacerle un trabajo a fulano allí que lo necesita. Él no estaba por trabajar nada, solamente seguir como jugando con su proyecto. Sí, ¿no? Y él se autosabotajeaba. O sea, ese tema de ese orgullo y esa, al mismo tiempo, ese ego con una falsa seguridad porque estaba descontextualizado de lo que era entrar en una dinámica, entender la dinámica de no solo esa época, que era lo que decía la película, me parece de época, pero tiene sentido. En esta época tú puedes tener una idea brillante, pero si tú no tienes quien te respalde, si tú no puedes entrar en un circuito, en un círculo, tú no vas para ningún lado. Y él se sabotajeó constantemente, pero al mismo tiempo no era consciente de las diferencias que habían, no solo económicas, sino religiosas. Y todo el tiempo había como una sospecha en él, las mujeres, sobre todo la madre, si es que hay algo, y entre ellos hay algo que nos preocupa. Pero hay dos momentos que para mí fueron muy fuertes, y no simbólicamente, sino desde el punto de vista literal. Es cuando la mesera en Navidad lleva como las cosas que quedan en el restaurante y que la fue empacando para compartir una cena con él. Y él está con una frialdad y en ningún momento muestra agradecimiento. Y cuando ella dice, como una parte importante que faltaba, que saque el vino, la botella de vino, sirve, ella quiere brindar y él ya está tomándose el vino. O sea, ningún tipo señal de agradecimiento. Y la otra, cuando está rompiendo, que esta muchacha desesperada viendo frustrarse una relación que ya tiene un niño en camino y él lo que le habla es que va a devolver el dinero. O sea, como quien dice, como decía Cecilia, esta es una relación instrumental, utilitaria. Aquí lo que importa es el dinero que me facilitó tu familia y estoy tratando de quedar bien mencionándolo. Y ahí ella se quiebra. O sea, tiene unos momentos que generan lo que uno a veces llama como vergüenza ajena, poniéndonos en el puesto de esa persona. Él no era serio para nada, porque cuando se robó el traje, él no pensaba devolverlo y el de mejor calidad, que te mando el dinero ahorita, que ahí se me quedó mi chequera, mi qué sé yo qué, sabiendo que no tiene nada. O sea que él realmente no era nada serio. Y como yo hablaba contigo, Diamela, antes de que iniciáramos la reunión, o sea, yo pienso que en el fondo de su corazón él creía porque era una persona ilusa a pesar de todo, que él iba a poder devolver eso. O sea, siempre su preocupación era: yo le voy a devolver a tu papá el dinero, a la casera sí yo le voy a pagar, al tío yo le voy a pagar, tú sabes. O sea, yo creo que en el fondo él creía que en algún momento, cuando él tuviera el soñado éxito, él iba a poder pagarlo. Pero es que con su falta de humildad y la forma en el que no aceptaba ningún tipo de crítica ni de negociación, entonces esa fue su perdición, porque llegó a tener personas interesadas en su proyecto, interesadas verdaderamente, pero por no pedir una disculpa, que fue a pedir después, ya muy tarde, eh, perdió la oportunidad de hacer realidad ese sueño, de concretizar esos inventos, que obviamente él era una persona sumamente inteligente y sumamente capaz y visionario con lo que estaba haciendo. Fíjense que la novela en la que está basada este libro es una novela de 1917 y ya está hablando de energías renovables, energía eólica y energía Hidráulica. con hidráulica, sí. Con Entonces, las olas, con el movimiento de con las el olas. movimiento de las olas, sí. Que Sí. todavía eso se habla y todavía hay inventos sobre eso, pero realmente que se le haya sacado el verdadero provecho a la energía de las olas, todavía eso
Yo creo que Quería Sí, ser la bueno, Venecia. y los de los molinos, entender que para esa época, bueno, los molinos de viento han existido, pero como en el tema de extracción de agua ujú, y generadores de energía eléctrica, eso pasó mucho tiempo. De hecho, aquí llega en los años 40, en la dictadura de Trujillo, que es que comienzan a construirse los molinos de viento. De hecho, mi papá, ese fue uno de sus primeros trabajos, construyendo molinos de viento en todo el Cibao. A mí me generó una nostalgia esto de ver la maqueta y ver esos molinos, porque realmente fue un símbolo de desarrollo. Y la película está hablando de una época, la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, precisamente cuando está el tema de la definición de clases sociales, todas las ideas marxistas, que Jacobin se orienta hasta estas ideas progresistas y la diferencia de clase. Y ahí se está haciendo un poco de cuestionamiento. ¿Puede este muchacho, que es una de las afirmaciones del marxismo, una de las ideas del marxismo? O sea, la lucha de clase se puede trascender de clase cuando se dé una lucha antagónica entre el que tiene el capital y el que es el proletario. Y la película es un ensayo sobre eso. Y parte de lo que el director quiere plantear, y esto yo mirándolo así en este mismo espacio, es que si lo que está primando en la película es el postulado marxista, una ley marxista de lucha de clase, o es la maldición, y ahí miren que hay un juego entre las ideas de progreso y la religión, con dos religiones encontradas, o sea, lucha religiosa y lucha de clase. Y si lo que primó a lo largo de la falta de éxito de Pedro fue la maldición del padre al principio. Y si inconscientemente él asumió esa maldición del padre y constantemente estuvo tratando de luchar y de contrarrestar esa manera como el padre lo, no se te escucha, Lenín, se frizó. lo despide. Ajá. Bueno, ahí nos perdimos una parte de lo que tú dijiste. Y de hecho tu imagen está frizada. Bueno, pero yo pienso que Y apelan, disculpa, Quedó tú me picada, oyes, Cecil. bueno, volviste, Cecil. Cecil, tiene el micrófono apagado. ok, vamos a ver si te escuchamos mejor ahora. Tú me oías, Diamela. Sí, Eras sí, tú que estaba perfectamente. Era frisada y te Cecil, fuiste. que estaba frisada. Ok, bueno, Te entonces, fuiste un si momento. se escuchó bien, pues entonces seguimos adelante. Yo pienso que eh, el, el grave problema de él es que él rechaza tanto el amor como el apoyo que le pueden dar otras personas. Y todo esto en parte debido a su gran orgullo, a que él es muy orgulloso y tiene una lucha constante consigo mismo. Y quizás por esto no tuvo más éxito. Sin embargo, cuando estábamos hablando de la energía hace un momento, recordé la conversación en la mesa, cuando él cena con la familia judía por primera vez. Y él les dice, la familia Salomón, ¿verdad? O Solomon o Salomón, no me acuerdo. Ajá. Y él le dice como que el poder va a estar en manos de las personas que manejen la energía, que tengan el control de la energía. Y eso se quedó el padre de familia, y se quedó como bien atento a esas palabras porque le calaron, ¿no? Sí, eso te va a dar poder, manejar la energía te va a dar poder. Pero Pero el hecho de que él tenía realmente una dificultad afectiva, él tenía, Pedro tenía una dificultad afectiva
y no llegaba a tener relaciones profundas, porque tenía una desconexión, como una desconexión afectiva, por los Y motivos que fueran, ¿verdad? no lo había aprendido y a lo largo de la película hay un tema que habla sobre la juventud y el éxito. Cuando él, la primera escena en la universidad, que se ve que él está en la universidad, mientras el maestro está explicando y están hablando algo sobre, no era Pascal, pero tenía que ver con el principio de Pascal y la superficie de los líquidos y esto. Él está dibujando y el profesor le dice, un joven no está buscando el éxito, debe de estar buscando conocimiento, como aprendiendo. Y el tío constantemente, y lo retoma al final cuando lo encuentra ya derrotado, que le dice, recuerda lo del dinero, un poco que, y me recordó la ópera de Evita, esa canción que habla de que el triunfo a tan corta edad no da placer sino intranquilidad. O sea, la frase iba por esa misma dirección y lo que significaba el éxito y lo que significaba el dinero es tan joven. Porque estas personas, esta comunidad judía, tienen un nivel de conocimiento y lo expresan de una manera tan natural que ellos sabían lo que había, lo que ellos entendían que había algo de lo que ellos podían beneficiarse, pero ellos sabían de la poca formación que él tenía, el tema de sus modales, sabían que venía de una familia cristiana que contrastaba con lo de ellos, que no tenía una educación sofisticada y todo eso se vio en la primera interacción. Lo que pasa que ellos no eran no eran unos benefactores, eran unos mecenas que invertían donde veían que podían tener beneficios. Y ellos creían, pero sabían que él era un joven sin experiencia. Y por eso lo mandaron donde el coronel, ese rango me llamó la atención, el coronel ingeniero, que mezclaba el autoritarismo. Y mira, en un momento él dice, trató de conciliar, pero lo hizo desde el autoritarismo y se despide juntando los talones como una actitud militar. Pero Bueno, tenemos otras personas, Cecil, perdón, que están en la sala que no le hemos escuchado. Vamos a ver si alguien tiene algo. Está Vilma, Roberto y otra persona en Radamés. A ver si tienen algún comentario sobre la película. yo Bueno, pienso ahí también que es interesante ver el rechazo de algunas personas a los conceptos novedosos. Como que inmediatamente ven que es algo que no es lo que ellos están acostumbrados a ver, que están fuera de su zona de conocimiento o de su zona de confort, le ponen trabas, le ponen peros, que por ejemplo también lo que le dijo el profesor. Está bien que el profesor quizás con su sabiduría le quería decir, tú estás muy joven para esto, pero también es un rechazo, como pensar que porque tú eres joven, no puedes manejar conceptos tan avanzados, no sé. Eh, y yo el pienso, coronel sí, trata de quitarle valor, claro. pero al final le dice, el proyecto va a pasar si lo hacemos juntos, o sea, coautor. Y bueno, eso ha pasado mucho. Por ejemplo, el caso de Kathleen Martínez, la arqueóloga en Egipto, cuando encontró su primer hallazgo, que no creían en ella, le ofrecieron pagarle la investigación, pero que saliera con los créditos de la Universidad de Harvard, que era que le estaba ofreciendo apoyo. Y bueno, al final no sé si ella eh, firmó para hacerlo de manera conjunta. Y era lo que el ingeniero estaba viendo. Él vio que era un buen proyecto, que era innovador, pero también algo que es cotidiano en los proyectos con jóvenes, y sobre todo si son jóvenes estudiantes, el caso de la tesis. El asesor que asesora una tesis pasa a ser coautor y un poco yo pienso que eran esa idea que él no manejaba,
independientemente de la mala intención que se veía en el coronel. Yo pienso que no eran mecenas, tengo la duda porque los mecenas como que no buscan beneficiarse realmente, y esta gente estaban viéndolo como un negocio, una inversión para que cuando él hiciera su proyecto, o sea, ya ellos estaban dentro. Ese grupo Yo, de inversionistas que estaban buscando y todo para eso, era una inversión. bueno, Yamela, yo pienso que lo de el mecena no es no es voluntariado, y en el caso del arte, el mecenas sí es importante porque se convierte en un patrocinador permanente, pero lo hace a cambio de obras. Al final, él se queda con piezas eh, y entrega dinero en función de las obras que recibe. Lo que pasa es que hay un nivel de confianza y es muy importante el rol del mecenas porque te avala tu obra. Es alguien que está creyendo en tu obra y lo hace de manera permanente y con cierta generosidad. No es que no existe una generosidad porque a veces paga más de lo que vale la obra, pero está teniendo en cierta manera hasta alguna exclusividad respecto a ese artista. Y yo me refería a lo de mecenas porque ellos lo que están haciendo es patrocinando una idea y una idea muy contemporánea que tiene la película y que no sé si eso era así y esto viene desde ahí, es que las personas de poder no arriesgan su dinero y le dice yo te acompaño hasta aquí, pero ¿y el inversionista, el otro inversionista? ¿Dónde está? Y actualmente eso tiene cada día más sentido. Esta idea es buenísima. Yo te voy a acompañar hasta aquí, pero tú consigues el otro inversionista, incluso los organismos internacionales, y pienso aquí está Roberto, que creo trabaja un poco con esto. Las inversiones internacionales, si no hay una contraparte, no funcionan, y eso lo vimos en la película. Ellos están interesados, pero necesitan otra gente que invierta. Y ahí viene la idea de consorcio. Miren, en el siglo XIX, perdón, ya se está hablando de consorcio en el ámbito de una idea de un joven estudiante. Roberto, ¿tú querías decir algo? Que veo, encendiste el micrófono. No, no, está bien. Yo terminé de ver la película casi cuando entré, porque es bastante larga. Esa película dura casi 3 horas, una cosa así, o 2 horas y pico largo. Pero ustedes han hablado de los conceptos, ¿verdad? De cómo se desenvuelve la película, el trama y todos los problemas de ese señor en todos los sentidos. Y ha sido muy interesante las exposiciones de ustedes. Ahora, a mí me gustaría escuchar un poquito más en el aspecto, siempre me voy al aspecto técnico de la película, porque los críticos siempre hablan de la fotografía, del sonido, del vestuario, que para mí fue excelente, muy adaptable a la época. Me gustó la película porque yo amo la cultura europea. Y esa cultura de esos tiempos y esa educación no tiene precio. Yo me identifiqué mucho en ese aspecto porque uno ve con qué educación se habla. Nosotros los dominicanos que alzamos muchísimo la voz y peleamos, pero ¿cómo uno aprende de esa cultura, de esa educación? Eso para mí fue fenomenal. Y como digo, el vestuario muy adaptable, la fotografía excelente. Y quisiera oír de Lenin qué le pareció todo ese aspecto técnico de la película con relación al desarrollo, de luego. Sí, bueno, tú has dicho los puntos clave, además de la producción, que también tú lo mencionas, aunque no lo especifica. Este director ha sido muy valorado, sobre todo por el manejo técnico de, de sus rodajes. Y una de las cosas que es característico de su trabajo es que casi
no usa mucho artificio, sobre todo para la iluminación. De hecho, tiene una película que pasó a la historia porque se rodó con luz natural. Y en esta, el tema de las velas, la luz de ventana, la luz diurna, es sumamente característica, pero lo que logra con esto, porque hay gente que se ha aventurado a hacerlo, pero no tiene los resultados que este director logra, que ha ganado Oscar y tiene 2 palmas de oro de Cannes por diferentes películas, y más cercano a nosotros porque fue el director de la película El amor en los tiempos, no la de García Márquez, la de Isabel Allende, La casa de los espíritus, que es una película que tiene como esta atmósfera, y aunque es una película latinoamericana, o sea, el texto latinoamericano tiene como ese tratamiento así un poco barroco. La fotografía extraordinaria desde la primera escena y la última, y el manejo de la luz sobre todo, pero también el tratamiento del guión. Pienso que no deja laguna, todo se comprende, y desde luego mucha simbología que nos van mostrando muchos aspectos interesantes. No hemos hablado del título de la película, Pedro el Afortunado, y es una frase que constantemente se dice en el interior de la familia, y yo lo sentía como cínico y hasta burlón en algún momento. Así Y mismo. varias veces cuando él estaba ya casi abrazando el éxito, decía que se le presentan oportunidades. Eh, Era un joven muy afortunado, Pedro el afortunado. Pero yo lo sentía con mucha ironía y hasta despectivo en algún momento. Así mismo. Hay una frase que yo no la recuerdo con exactitud, que le dice el tío de Jacobi, ¿verdad? Le dice en un momento, es como que la fortuna persigue, no sé si es como a los perdedores, y ¿Así? sí, y Sí, los exitosos enfrentan retos, algo así. Como que la fortuna le llega fácil a los perdedores. Es más o menos Como que a algo. los tontos, como que realmente a no los son tan tontos. afortunados. Sí, sí, o sea que como con mucho cuidado de sentirte afortunado, más, esa fue mi interpretación, mucho cuidado de sentirte afortunado porque no es tan bueno que la fortuna te persiga, Sí, pero en un momento, hace un tiempo, sobre la película, oí que decían que la clave está en no buscar, sino celebrar lo encontrado. Y es como caminar. A veces uno se pregunta, ¿por qué andamos? ¿Qué es lo que nos mueve a andar, a caminar, a movernos? Diferente a me muevo porque ando buscando, persiguiendo. O sea, que se pierde la espontaneidad y se corre el riesgo de planificar, de tener tantas estrategias que las cosas resulten artificiales, como fue un poco la vida de él, que afortunadamente al principio me alegró en un momento escucharlo decir y decirle a Jacobi, he estado contemplando. O sea, la palabra contemplación para mí es sinónimo de autoencontrarse. Así Y mismo. hasta mencionó a Dios. Y vi que en esa etapa ya de realización, porque de verdad que fue una etapa, sino de realización, de resignación, él siguió con su pasión. Y aquí estaba la diferencia. Él jugaba con las maquetas. Eso se convirtió en algo muy importante de su vida y tenía un valor que no era el dinero. Y es entonces la conexión de lo que hace con la vida, con tu vida. Y entonces viene la trascendencia cuando él le dice, no solo le dona el dinero, miren ahí el tema de por qué yo hablo de realización. Él le entrega un certificado que me quedó la duda de cómo había colectado ese dinero, que era poco, y se lo donó a la escuela, pero también le donó las maquetas para esos niños. Y ahí hay una circularidad. Este muchacho que estaba vacío, que no tenía nada, que vimos cómo salió, incluso prácticamente sin familia,
La única esperanza está en la educación, en lo que va a poder lograr en la universidad, pero al mismo tiempo, al final, vuelve a creer en la educación y le dona el dinero. Se A mí me da daba- la impresión a mí me da la impresión que él quiso, sí, realmente a ella, a la novia, a la que la dejó, sin saber que ella estuvo embarazada ni nada, como Nunca que lo él la supo, amó, parece parece. realmente, porque no, él nunca lo Sí. supo, pero al final él quiere verla y darle ese dinerito, lo que fuera. O sea, él siempre me da la impresión que de las tres, a esa era la que él más quiso. Y se identificó, aunque no con su familia, y no aceptó jamás en la vida ser sumiso ni nada. Ahora, el personaje que a mí no, ay, perdón, Diamela. El personaje, y No, a lo no, mejor ustedes me ayudan a que entender lo que se me quedó como hilvanado y era como que fue el que lo introdujo. El tío que él se le acerca, el primero que aborda, que él Ah, lo introduce sí. a la El familia, hermano de Jacobi, el Iván. hermano de Jacob. Ujú. Realmente me generaba como que no estaba muy bien definido. El rol de él en la familia era como una especie de buscador de talento, yo lo entendía, pero su actitud respecto, porque él veía y conocía más de Pedro que el resto, y él actuaba a veces sorprendiéndose, a veces como con un lenguaje corporal, como Ujú. metiendo la pata de nuevo, pero como que no se perfiló muy yo, claramente este personaje. yo pensé que él era hermano de la esposa de Solomon, no de Solomon. No, no, él es el hermano de Jacobi. Él De es Jacob, hijo de ese señor. primo. Él es hijo de ese señor. O sea, él es, mira, él es miembro de la familia Salomón. Y aunque él es un personaje secundario, él lo que hace es que representa la riqueza y la seguridad en la familia. Y es como exactamente lo opuesto a lo que era Pedro. Pedro llega sin ropa vistosa, sin dinero, buscando desesperadamente qué comer. Y este muchacho va todos los días al restaurante, pide caviar, Sí. pide champán. Y cuando él se lo cuenta a la camarera, le dice, y si tú ves sus ropas, o sea, era como su modelo a lo que él quería aspirar a llegar a ser. Pero mientras Pedro está siempre, Yo no siempre sé si estamos hablando, yo no sé si estamos hablando de lo mismo, porque yo estoy hablando es del tío, del que es medio secundario, el tío Ah, mayor, el el tío tío mayor. mayor. ah, sí, que Para tenía mí él siempre los era cabellos. cuñado de Solomon, del papá de la Sí, muchacha. sí, ese tío es Ese otra tío cosa. era secundario y ese veía la cosa con más claridad porque él no era que tenía el dinero, él simplemente era un cuñado. Para mí Pero que él manejaba el dinero, como que le administraba. Eso es lo que porque cuando le van a dar un dinero es el tío que se lo da. Y al final él le va a dar un dinerito a él cuando lo ve mirando para la ventana y eso, y el muchacho no lo acepta. O sea que yo no sé, pero en el fondo yo pienso como que sí, que me llamó la atención que no, finalmente no volvió a la religión, aunque fuera a creer en Dios, nada. Se quedó y murió siendo solo y eso es lo que le gustaba, su soledad. Le dijo, "Ah, ya yo estoy finalmente en lo que me gusta allá ermitaño, sin nada que lo moleste ni nada, él solito ahí. Y con sus Pero, maquetas. y con su maqueta, pero que me da qué sé yo, como que al principio cuando él le dice cosas al Cristo y le dice cosas cuando hace el amor con la muchacha y ve ese Cristo que está ahí, esa cruz, y se pone como loco, él tenía todo ese problema religioso. Ujú. Pero Sí, al Sí. final yo pensaba que él, cuando se fue como de ermitaño y todo, ahí solo y qué sé yo, que ya se iba como a reencontrar. Pero nada, porque le dice la muchacha que no, esto es lo mío, la soledad y la cosa. Quedó sin nada de fe. Fue un acaba ermitaño, perdón, un acaba ermitaño, sin, ¿eh? perdón. No, que digo, iba a decir que a pesar de haberse retirado como ermitaño, eh, lejos de todo, ¿verdad? Hasta incluso de las familias rurales y todo, no consigue encontrarse lo que él busca. O sea, es una persona que vivió toda su vida buscando y no encontrando, no Así es. encontrando. ¿Qué te Porque iba a decir? además de ermitaño, era un excéntrico completamente.
Ese individuo era un excéntrico. O sea, vivía fuera del foco, porque dicen, como dice el dicho, ¿qué es la suerte? La suerte es donde se encuentran las oportunidades con el conocimiento. Y él no pudo aprovechar esas dos uniones Bueno, del conocimiento que tenía con las oportunidades que se le presentaron. ¿Por qué? Por su forma de ser, por todo lo que arrastraba, por todo lo que venía arrastrando de niño y todas las frustraciones, como dice Cecil, es una parte muy importante en el ser humano. bueno, Roberto Continúen habla, ustedes. sí, bueno, Roberto habla de el personaje raro y al Exacto. principio del foro hablábamos, yo estaba comparando como el contexto de este personaje con el universo de Kafka y De cómo lo casca, sí. plantea Kafka con un bicho, o sea, ese conflicto familiar y hablábamos de las cartas al padre de Kafka, que fueron las cartas que hizo Kafka al padre, que este personaje nunca le hizo a ese padre reconciliándose, eh, lo plantea como algo completamente raro, en un bicho que actúa como un humano y todo el mundo lo ve, pero no logra entender cuáles son los conflictos que lo llevan a ser como es. Entonces, y hablamos también del tema del autoritarismo y esas reglas tan autoritarias del padre que llegan a la violencia física de golpear y de maldecirlo, que como decíamos, no sabemos si lo que estaba operando aquí era ambición, era una lucha de clase eh, en medio de un capitalismo que se estaba forjando en ese momento y estamos repitiendo algunas de las cosas un poco como para ir haciendo síntesis, o era la maldición del padre en una película que la cruzan dos perspectivas religiosas, unos católicos, cristianos, luteranos y los judíos. Ujú. A ver, ¿alguien más que quiera poner otro punto? Ahí cuando hablamos de Iván, el hermano de Jacobi, yo estaba pensando como que él y Pedro son dos personajes completamente opuestos, en el sentido de que Pedro nunca está satisfecho, ni, ni con lo que obtiene, ni con su lugar en la sociedad, ¿no? Sin embargo, Iván parece estar muy en paz con las expectativas de su familia y con su lugar en la sociedad. Entonces, para él, Iván aquí no es un personaje que, que sea muy decisivo en la película. Sin embargo, es la entrada a esa familia. Iván representa la entrada a esa familia, pero sí es un contraste y es quizás, digo yo, quién sabe si en su corazón eso era lo que Pedro quería hacer. Una persona que estuviera cómoda donde estaba, que él nunca estaba en esa comodidad, yo creo que ni en la soledad de su habitación. Sí, un punto interesante a nivel de estructura de contar la historia es con la agilidad que el director va preparándonos para lo que vamos a ver en distintos momentos. El personaje de Pedro y la estructura de la familia, cuando el pretendiente, el viudo, se acerca y como toda la torpeza que cuando está preparando el café, que él le dice, pero ya ese café está suficientemente agitado, como vamos al grano, dime lo que tú quieres decir. Lo llamó aparte y le dijo, ok, yo te bendigo y valoro tus intenciones, pero las decisiones de su vida la toma ella. Y eso incluso ciertos prejuicios que estábamos construyendo respecto a una familia tradicional de este tipo, con un patriarcado, no con un aparente, con un patriarcado, que nos sorprenda con este discurso, fue algo que rompe ya una estructura mental que estábamos construyendo para entender esa parte de la historia. A mí me gustó mucho el papel de Iván, realmente. Yo me lo encontré que lo hizo muy bien y que en todo momento él era como el confidente de ambas hermanas, porque la primera, que fue la primera que le echó el ojo, eh, fue la primera que le presentó.
Luego cuando se cambió para segunda, ya él se dio cuenta que no, ya no es esta, sino aquella. Pero él siempre se movía como en ese mundo y entendía todo lo que estaba pasando en la familia, todo. Él, porque la otra se estaba con el señor mayor y cuando a quien quería era a Pedro. O sea, él se la estaba llevando toda, él sabía todo lo que pasaba en la familia. Siempre se mantuvo medio al margen, pero sabiendo todo. Yo incluso, interesante el tipo, realmente. Y, no, y en un momento como que él se la insinúa, le dice, vámonos al campo, allá van a estar mis dos hermanas. Eso me generó cierta turbulencia ahí de apreciación, porque incluso yo veía el celo que tenía el padre por el tema de la estructura, de que ella no solo por sus valores como mujer, sino también porque era la que iba a recibir la porción más alta de herencia y que les custodiaban eso también. No, y Entonces, aparentemente también Jacobi estaba un poco añeja para los estándares de la época porque todavía no se había casado. Y entonces parte de como de un poco de la envidia de la otra hermanita fue casársele primero, más que nada para casarse primero, para, para ser la primera de la familia en casarse. sí, pero a lo mejor ella no se casó porque estaba haciendo lo que las mujeres tradicionales no hacían, que era estudiando y estudiando dos carreras en una universidad. Que para el papá eso tenía mucho sentido porque él lo subrayó y dijo, ella estudió literatura e historia. Sí. Y se veía en su discurso también. Luego ella acepta a este pretendiente que al final, cuando él se le vuelve a proponer, ella le dice bien claro, mira, eso entre tú y yo no va a funcionar porque yo no te amo. Pero en un momento, al principio sí lo había aceptado, que era un hombre que, aunque parecía muy bueno y aparentaba quererla y todo, eh, intelectualmente yo pienso no estaba a su altura. Él sí era rico, pero fíjese que en un momento se menciona que su fortuna la había hecho, eh, no sé con qué tipo de materiales que eran para ¿cómo se dice? Las alcantarillas. O sea, no era como una riqueza de tipo, Noble. sí, o no noble, pero como digamos, como atractiva, ¿no? Sino que es como quien dice, quien se hace rico trabajando con basura. Sí. Sí. Bueno, Iván dice que es que ella tiene, parece esa sensibilidad social, era de criarle a las dos hijas, porque él se quedó viudo Sí, con dos sí, hijas. también lo O dice, sea, sí. como que eso se enlace con que luego pone la escuela. O sea, ella tenía como un poco, tiraba como para ese lado, como de ayudar a otro. A mí me gustó también que la película en ningún momento nos muestra a ella rompiendo con ese señor, sino que ya esas son cosas que uno la va intuyendo a medida que la película se va desarrollando. No todo hay que presentarlo. Sin embargo, yo quedo como con alguna duda con respecto a la tercera chica, a Inge, eh, porque en un momento que él llega a la casa y ella dice, mi mamá y mi papá no están, y él se le va acercando, ella parece temerle. Incluso se va para un lado, le corre, él se le acerca y ella se va para otro, ella parece temerle. Sin Era porque embargo, ella al sabía final que él vemos que tenía, es con ella que está y que tiene hijos. no es porque ella sabía ya, ella sí le gustó, le gustaba a él, porque parece que a todas les gustaba, pero ella sabía que él estaba comprometido, que tenía su novia, hasta que él no fue allá y también parece que él se sintió atraído por ella, porque hasta que él no fue allá y terminó justamente, entonces vino, ya yo no tengo novia. O sea, Sí, ella medio le decía, no, mira, tú tienes novia. sí. No, y también yo pienso que ella para él representó un como volver a sus raíces rurales. Ella es una mujer simple y complaciente, y que aparentemente vivía como para acomodarlo a él, para complacerlo. Y en un momento probablemente eso le parece atractivo, no tener que estar aparentando, luchando como ese papel en la sociedad, pero al final no lo satisface, eh, no lo satisface. Entonces, no nos queda claro en la película cómo se resuelve el asunto de sus hijos, si fue un abandono total, porque Abandono obviamente si él no total, producía abandono dinero total. cuando estaba ahí
Imagínense ahora que está como un ermitaño en el medio de la nada. No, para mí él se la entregó, como quien dice, al amigo de la infancia de ella, que vivía Sí. muy bien, y él se dio cuenta cómo le gustaban los niños, le hacía cariñito, tenía río para bañarse y todo. El pensó, este es el perfecto para ella, yo me voy a desaparecer. Salió, así Porque es. incluso el suegro no era, yo no sé si no era luterano o qué, pero él no era tan estricto como era el papá, como era No el era, otro. no Y era él tan vino a caer en, fundamentalista, sí. él vino a caer en esa familia que tú dirías, ven acá, pero si tú te alejaste, volviste a tu sitio y te embrujas con una muchacha que su papá también es de esto, como es la cosa. Sí. Bueno, algo importante, el rol de los medios de comunicación, en este caso del periódico, para enterarse. Cómo se enteró de la muerte del padre, cómo se enteraron de la muerte de la madre, a través de la publicación en el periódico. De los Y obituarios. El obituario. sí, y el tema de esa parte cuando él va a la tumba y coloca el reloj. Ay, Esa parte nos deja pensando mucho si fue una reconciliación o fue la reincidencia del rechazo. Yo De pienso que era la tenerlo. reincidencia del rechazo, porque se lo Yo quiso también, devolver aquí y está el tu reloj reloj, volvía. aquí está tu reloj, quédatelo ahí. Cada vez que quiso devolver el reloj regresaba a él. Entonces, Sí. finalmente, ahora yo me pregunto también si esa vida de ermitaño viene después, porque esas son cosas que la película no nos presenta, pero sabemos, porque él se lo dice a Jacoby, que tiene cáncer, que está muy enfermo. Entonces, me pregunto si él se retira ya cuando sabe que está muy enfermo, o si, o si se entera de su enfermedad después. Esas son cosas como que no me quedan claras. A mí me da la Y, impresión que no, que él se va porque se quiere ir ya de ese ambiente y esa casa y dejar a los hijos a otro que resuelva, que los sí. atienda y los cuide y No, los esa no sienta. era su al naturaleza. suegro sobre todo, que le exigió, ven acá, tú no estás trabajando, tú no Sí, produces. ya Con ahí. mi pobre salario de vicario, yo no puedo No, mantenerme. Ahora, yo no sé exactamente. si el hecho de él irse ya la dejaba ella libre para que ella se, se casara con el otro, porque nunca se vio eso. Y yo me quedé en duda si el final, él iba como a suicidarse. Ay, No, yo No le dio también. esa, no, no le dio esa. Ay, a mí me dio, cuando él se acercó para exactamente. allá, para mí ya esto es a tirarse por ahí, por ese No, yo desfilar. lo vi con más esperanza, yo lo vi como la conexión con su sueño, el tema de la energía con las olas del mar. Pero Con ya las él sabía que él olas. estaba enfermo Yo de para mí forma era que fatal, como ¿no? él no volvió, no se arrepintió, no volvió a Dios, no volvió a nada, a suicidarse. Para él era fácil. Él no volvió, pero volvió un chin, porque recuerden cuando fue al entierro de la mamá, al que él no planeaba ir, Ah, y sí. que después cuando ve el ataúd y todo, decide montarse, ¿verdad? Y acompañarla. Entonces ahí es que él ve a ese vicario y hay un momento en que él pide como perdón, como que se confiesa con él, ¿no? Ujú. Y, y entonces ese para mí fue como su regreso y es después de eso que él parece que toma la decisión de regresar al campo otra vez. Sí, y bueno, el tema de su cáncer, que el padre también murió de cáncer. Y Sí. que en la película le dediquen este punto, era una manera como bueno, esta herencia biológica, esta herencia cultural y esta herencia de lo que absorbemos en nuestra personalidad, de ese entorno familiar que a veces se rechaza, pero que en definitiva es como la concha de los moluscos que la llevamos, llevar la casa a cuesta a través de lo que somos y nos hagamos conscientes o no, y que en algunos casos honramos a nuestros padres, a nuestros antepasados de manera consciente o inconsciente, y creo que el director con el tema de la enfermedad no pierde la oportunidad de dejar clara esa conexión. Hay una escena que no hemos comentado del hermano de él que dura cuando la muchacha va, Jacoby va
y quiere saber y eso, y integrarse un poco a la familia. Él le dice, no, es que tú no te vas a integrar nunca, tú eres de otra religión, nunca te van a aceptar. O sea que fue bien duro eso. Sí, sin embargo, ellos no eran unos judíos muy fundamentalistas tampoco. Nosotros lo vemos más como unos judíos ricos, muy familiares, pero no se le ven muy practicantes. Exacto. No Sí. lo ven en una No, sinagoga. ellos no parecían ver conflicto en que él no fuera judío. La familia de él sí veía conflicto en que ella No, fuera esa fue la fuerte, sí, la de él que no la recibía. judía. Sí. Bueno, señores, hemos tenido un conversatorio tan largo como la película, que permítanme mostrarles lo que tenemos para el resto de la semana y la película de la semana que viene. Esta es lo que tenemos mañana miércoles. Tenemos una presentación interactiva con Kilvio Cabral Achecar y como siempre los últimos miércoles de cada mes. Esta, al igual que siempre, a las 8 de la noche. Y esta vez Kilvio nos lleva a pasear por el Reino Unido, andando por el Reino Unido. No nos va a presentar Londres, porque Londres tiene su presentación en sí misma, amerita una presentación para ella sola, pero y ya la hemos hecho, está grabada en el Centro Cultural Babé, que la de Londres, la pueden buscar. Pero aquí vamos a conocer Irlanda, Escocia, el lago Ness, Belfast, para conocer la ciudad de la película que vimos el otro día. Y bueno, pues ya lo saben, incluso Kilvio está relajando ahí con que nos va a enseñar el monstruo del lago Ness. Así que vamos a ver qué nos trae Kilvio para mañana. Para la semana que viene tenemos esta película. Bueno, perdón, déjenme mostrarle esto una vez más, recordarles que esta exposición está abierta todavía. Aquí dice que es hasta el 30 de octubre, pero la hemos extendido una semana más. Entonces, está abierta, si la quieren visitar, pueden visitarla en horario de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, de lunes a viernes. Y esta película es la que vamos a estar comentando la semana que viene. Se llama La tumba de las luciérnagas. El martes 5 de noviembre a las 7:30 por Zoom. Esta es una película de anime, o sea, es dibujos animados japoneses del estudio Ghibli. Ustedes ya hemos visto otra película del estudio Ghibli aquí. Sí. Ustedes saben que son películas con muchísima calidad y también mensaje y trama que no tienen nada que envidiarle a una película filmada con actores. Entonces, esta es una película, está considerada como una de las 5 mejores películas antibélicas a nivel mundial. La ponen al nivel de la lista de Schindler, del pianista y de otras películas de ese tipo. Entonces, también es una película que va a tratar el tema del duelo. Y si Dios quiere, vamos a contar con una experta en duelo que estamos tratando de que nos diga que sí, que nos va a acompañar. Así que esta es la película para el próximo martes. De parte nuestra, entonces, decirles a ustedes que muchísimas gracias por acompañarnos. Lenin, gracias por escoger esta película tan bonita y que nos dio tanto material para comentar. Que tengan feliz resto de la noche. Bueno, Igualmente. gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas Bye. noches. Nos vemos el martes, si Dios quiere. A ver.